Confesiones de San Agustín, libro primero, Infancia y Niñez de Agustín en Tagaste y Madaura, los primeros 15 años, 354-369. Capítulo primero, Invocación al Señor. Grande eres, Señor, y muy digno de alabanza, grande tu poder, y tu sabiduría no tiene medida, y pretende alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación, y precisamente el hombre, que, revestido de su mortalidad, lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios. Con todo, quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Tú mismo le excitas a ello, haciendo que se deleite en alabarte, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dame, Señor, a conocer y entender qué es primero, si invocarte o alabarte, o si es antes conocerte que invocarte. Mas, ¿quién habrá que te invoque si antes no te conoce? Porque, no conociéndote, fácilmente podrá invocar una cosa por otra. ¿Acaso, más bien, no habrás de ser invocado para ser conocido? Pero, ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no se les predica? Ciertamente, alabarán al Señor los que le buscan, porque los que le buscan le hallan y los que le hallan le alabarán. Que yo, Señor, te busque invocándote y te invoque creyendo en ti, pues me has sido predicado. Te invoca, Señor, mi fe, la fe que tú me diste e inspiraste por la humanidad de tu Hijo y el ministerio de tu mensajero. Capítulo 2. ¿Cómo invocar al Señor? Pero, ¿cómo invocaré yo a mi Dios y mi Señor? Porque, ciertamente, al invocarle le estoy llamando para que venga a mí. ¿Y qué lugar hay en mí a donde venga mi Dios a mí? ¿Qué punto hay en mí a donde Dios se me haga presente? El Dios que ha creado el cielo y la tierra. Es verdad, Señor, que hay algo en mí que pueda abarcarte. ¿Acaso te abarcan el cielo y la tierra, que tú has creado, y dentro de los cuales me creaste también a mí? ¿O es tal vez que, porque nada de cuanto se puede ser sin ti, te abarca todo lo que es? Pues si yo soy efectivamente, ¿por qué pido que vengas a mí? Cuando yo no sería si tú no fueses en mí. No he estado aún en los abismos, mas también allí estás tú. Pues, aunque descendiera al Seol, allí estás tú. Nada sería yo, Dios mío, nada sería yo en absoluto si tú no estuvieses en mí. Pero, ¿no sería mejor decir que yo no sería en modo alguno si no estuviese en ti? ¿De quién, por quién y en quién son todas las cosas? Así es, Señor, así es. Pues, ¿a dónde te invoco estando yo en ti? ¿O de dónde has de venir a mí? ¿O a qué parte fuera del cielo y de la tierra me habré de ir para que desde allí venga mi Dios a mí? Él, que ha dicho, yo lleno el cielo y la tierra. Capítulo 3. Inmensidad de Dios, imposible de ser englobada. ¿Te engloba acaso el cielo y la tierra por el hecho de que los llenas? ¿O es, más bien, que los llenas si aún sobra por no poderte abrazar? ¿Y dónde habrá de echar eso que sobra de ti, una vez llenos el cielo y la tierra? Pero es que tienes tú, ¿acaso, necesidad de ser contenido en algún lugar, tú que contienes todas las cosas? Puesto que las que llenas las llenas conteniéndolas, porque no son los vasos llenos de ti los que te hacen estable, ya que, aunque se quiebren, tú no te has de derramar, y si se dice que te derramas sobre nosotros, no es cayendo tú, sino levantándonos a nosotros, ni es dilatándote tú, sino recogiéndonos a nosotros. Pero las cosas todas que llenas, las llenas todas con todo tu cero. Tal vez, por no poderte contener totalmente todas, contienen una parte de ti, y esta parte tuya la contienen todas y al mismo tiempo, o, más bien, cada una la suya, mayor las mayores y menor las menores. Pero,
¿Es que hay en ti alguna parte mayor y alguna menor? ¿Acaso no estás todo en todas partes, sin que haya cosa alguna que te contenga totalmente? Capítulo 4. ¿Qué es Dios en sí y para el hombre? Pues, ¿qué es entonces mi Dios? ¿Qué? Repito, sino el Señor Dios. ¿Y qué Señor hay fuera del Señor o qué Dios fuera de nuestro Dios? Sumo, óptimo, poderosísimo, omnipotentísimo, misericordiosísimo y justísimo, secretísimo y presentísimo, hermosísimo y fortísimo, estable e incomprensible, inmutable, mudando todas las cosas, nunca nuevo y nunca viejo, renueva todas las cosas y conduce a la vejez a los soberbios sin ellos saberlo, siempre obrando y siempre en reposo, siempre recogiendo y nunca necesitado, siempre sosteniendo, llenando y protegiendo, siempre creando, nutriendo y perfeccionando, siempre buscando y nunca falto de nada. Amas si no sientes pasión, tienes celos y estás seguro, te arrepientes y no sientes dolor, te airas si estás tranquilo, muda de obra, pero no de consejo, recibes lo que encuentras y nunca has perdido nada, nunca estás pobre y te gozas con los lucros, no eres avaro y exiges usuras, te ofrecemos de más para hacerte nuestro deudor. Pero, ¿quién es el que tiene algo que no sea tuyo, pagando tus deudas que no debes a nadie y perdonando deudas, sin perder nada con ello? ¿Y qué es cuanto hemos dicho? Dios mío, vida mía, dulzura mía santa. ¿O qué es lo que puede decir alguien cuando habla de ti? Al contrario, hay de los que te silencian, porque no son más que mudos charlatanes. Capítulo 5. ¿Qué es Dios para el alma y el alma para Dios? ¿Quién me dará descansar en ti? ¿Quién me dará que vengas a mi corazón y le embriagues, para que olvide mis maldades y me abrace contigo? Único bien mío, ¿qué es lo que eres para mí? Apiádate de mí para que te lo pueda decir. ¿Y qué soy yo para ti para que me mandes que te ame? Y si no lo hago te aires contra mí y me amenaces con ingentes miserias. ¿Acaso es ya pequeña la misma de no amarte? Ay de mí, dime por tus misericordias, Señor y Dios mío, ¿qué eres para mí? Di a mi alma, yo soy tu salud, dilo de forma que yo lo oiga. Los oídos de mi corazón están ante ti, Señor, ábrelos y di a mi alma, yo soy tu salud. Que yo corra tras esta voz y te dé alcance. No quieras esconderme tu rostro. Muera yo para que no muera y pueda así verle. Angosta es la casa de mi alma para que vengas a ella, sea ensanchada por ti. Ruinosa está, repárala. Hay en ella cosas que ofenden tus ojos, lo confieso y lo sé, pero, ¿quién la limpiará o a quién otro clamaré fuera de ti? De los pecados ocultos líbrame, Señor, y de los ajenos perdona a tu siervo. Creo, por eso hablo. Tú lo sabes, Señor. ¿Acaso no he confesado ante ti mis delitos contra mí, oh Dios mío? Y tú has remitido la impiedad de mi corazón. No quiero contender en juicio contigo, que eres la verdad, y no quiero engañarme a mí mismo, para que no se engañe a sí misma mi iniquidad. No quiero contender en juicio contigo, porque si miras a las iniquidades, Señor, ¿quién, Señor, subsistirá? Capítulo 6. Como el hombre es todo de Dios desde su origen, con todo, permíteme que hable en presencia de tu misericordia, yo, tierra y ceniza, permíteme que hable, porque es a tu misericordia, no al hombre, mi burlador, a quien hablo. Tal vez también tú te reirás de mí, mas vuelto hacia mí, tendrás compasión de mí. ¿Y qué es lo que quiero decirte, Señor? Sino que no sé de dónde he venido aquí, a esta, digo, vida mortal o muerte vital. No lo sé, pero me recibieron los consuelos de tus misericordias, según tengo oído a mis padres carnales, del cual y en la cual me formaste en el tiempo,
pues yo de mí nada recuerdo. Me recibieron, digo, los consuelos de la leche humana, de la que ni mi madre ni mis nodrizas se llenaban los pechos, sino que eras tú quien, por medio de ellas, me daban el alimento aquel de la infancia, según tu ordenación y los tesoros dispuestos por ti hasta en el fondo mismo de las cosas. Tuyo era también el que yo no quisiera más de lo que me dabas y que mis nodrizas quisieran darme lo que tú les dabas, pues era ordenado el afecto con que querían darme aquello de que abundaban en ti, ya que era un bien para ellas el recibir yo aquel bien mío de ellas, aunque, realmente, no era de ellas, sino tuyo por medio de ellas, porque de ti proceden, ciertamente, todos los bienes, oh Dios, y de ti, Dios mío, pende toda mi salud. Todo esto lo conocí más tarde, cuando me diste voces por medio de los mismos bienes que me concedías interior y exteriormente, porque entonces lo único que sabía era mamar, aquietarme con los halagos, llorar las molestias de mi carne y nada más. Después empecé también a reír, primero durmiendo, luego despierto. Esto han dicho de mí, y lo creo, porque así lo vemos también en otros niños, pues yo, de estas cosas mías, no tengo el menor recuerdo. Poco a poco comencé a darme cuenta dónde estaba y a querer dar a conocer mis deseos a quienes me los podían satisfacer, aunque realmente no podía, porque aquellos estaban dentro y estos fuera, y por ningún sentido podían entrar en mi alma. Así que agitaba los miembros y daba voces, signos semejantes a mis deseos, los pocos que podía y como podía, aunque verdaderamente no se le semejaban. Pero si no era complacido, bien porque no me habían entendido, bien porque me era dañoso, me indignaba, con los mayores, porque no se me sometían, y con los libres, por no querer ser mis esclavos, y de unos y otros me vengaba con llorar. Tales he conocido que son los niños que yo he podido observar, y que yo fuera tal, mas me lo han dado ellos a entender sin saberlo, que no los que me criaron sabiéndolo. Pero he aquí que mi infancia hace tiempo que murió, pese a que yo vivo. Pero dime, Señor, tú que siempre vives y nada muere en ti, porque antes del comienzo de los siglos y antes de todo lo que tiene antes existes tú, y eres Dios y Señor de todas las cosas, y se hallan en ti las causas de todo lo que es inestable, y permanecen los principios inmutables de todo lo que cambia, y viven las razones sempiternas de todo lo temporal. Dime a mí, que te lo suplico, oh Dios mío. Di, misericordioso, a este misero tuyo, dime, ¿por ventura sucedió esta mi infancia a otra edad mía ya muerta? ¿Será esta aquella que llevé en el vientre de mi madre? Porque también de esta se me han hecho algunas indicaciones y yo mismo he visto mujeres embarazadas. Y antes de esto, dulzura mía y Dios mío, ¿qué? ¿Fui yo alguien o en alguna parte? Dímelo, porque no tengo quien me lo diga, ni mi padre, ni mi madre, ni la experiencia de otros, ni mi memoria. ¿Acaso te ríes de mí porque deseo saber estas cosas y me mandas que te alabe y te confiese por aquello que he conocido de ti? Te confieso, Señor de cielos y tierra, alabándote por mis comienzos y mi infancia, de los que no tengo memoria. Pero diste al hombre conjeturar de sí por otros y que creyese muchas cosas, aun por la simple autoridad de mujerzuelas. Porque al menos yo existía entonces, vivía, y ya al fin de la infancia buscaba signos con que dar a los demás a conocer las cosas que yo sentía. ¿De dónde podía venir, en efecto, un tal animal, sino de ti, Señor? ¿Acaso hay algún artífice de sí mismo? ¿Por ventura hay alguna otra vena por donde corra a nosotros el ser y el vivir, fuera del que tú causas en nosotros, Señor, en quien el ser y el vivir no son cosa distinta?
porque eres el sumo ser y el sumo vivir, sumo eres, en efecto, y no te mudas, ni camina por ti el día de hoy, no obstante que por ti caminen, puesto que en ti están, ciertamente, todas estas cosas, y no tendrían camino por donde pasar si tú no las contuvieras, y porque tus años no fenecen, tus años son un constante hoy. Oh, cuántos días nuestros y de nuestros padres han pasado ya por este tú hoy y han recibido de él su modo y de alguna manera han existido, y cuántos pasarán aún y recibirán su modo y existirán de alguna manera. Mas tú eres uno mismo, y todas las cosas del mañana y más allá, y todas las cosas de ayer y más atrás, en ese hoy las haces y en ese hoy las has hecho. ¿Qué importa que alguien no entienda estas cosas? Gócese aún diciendo, ¿qué es esto? Gócese aún así y desee más encontrarte, no indagando que indagando no encontrarte. Capítulo 7. Agustín confiesa los pecados de la infancia. Escúchame, oh Dios, ay de los pecados de los hombres. Y esto lo dice un hombre, y tú te compadeces de él por haberlo hecho, aunque no el pecado que hay en él. ¿Quién me recordará el pecado de mi infancia? Ya que nadie está delante de ti limpio de pecado, ni aun el niño cuya vida es de un solo día sobre la tierra. ¿Quién me lo recordará? ¿Acaso cualquier chiquito o párvulo de hoy, en quien veo lo que no recuerdo de mí, y que era en lo que yo entonces pecaba? ¿Acaso en desear con ansia el pecho llorando? Porque si ahora hiciera yo esto, no con el pecho, sino con la comida propia de mis años, deseándola con tal ansia, justamente fuera mofado y reprendido. Luego dignas eran de reprensión las cosas que hacía yo entonces, mas como no podía entender a quien me reprendiera, ni la costumbre ni la razón sufrían que se me reprendiese. La prueba de ello es que, según vamos creciendo, extirpamos y arrojamos estas cosas de nosotros, y jamás he visto a un hombre cuerdo que al tratar de limpiar una cosa arroje lo bueno de ella. ¿Acaso, aun para aquel tiempo, era bueno pedir llorando lo que no se podía conceder sin daño, indignarse agremente con las personas libres que no se sometían y aun con las mayores y hasta con mis propios progenitores y con muchísimos otros, que, más prudentes, no accedían a las señales de mis caprichos, esforzándome yo por hacerle daño con mis golpes, en cuanto podía, por no obedecer a mis órdenes, a las que hubiera sido pernicioso obedecer. De aquí se sigue que lo que es inocente en los niños es la debilidad de los miembros infantiles, no el alma de los mismos. Vi yo y hube de experimentar cierta vez a un niño celoso, todavía no hablaba y ya miraba pálido y con cara amargada a un hermano suyo de leche. ¿Quién hay que ignore esto? Dicen que las madres y nodrizas pueden conjurar estas cosas con no sé qué remedios. Yo no sé qué se pueda tener por inocencia no sufrir por compañero en la fuente de leche que emana copiosa y abundante al que está necesitadísimo del mismo socorro y que con solo aquel alimento sostiene la vida, pero se tolera indulgentemente con estas faltas, no porque sean nulas o pequeñas, sino porque se espera que con el tiempo han de desaparecer, por lo cual, aunque lo apruebes, si tales cosas las hallamos en alguno entrado en años, apenas si las podemos llevar con paciencia. Así, pues, Señor y Dios mío, tú que de niño me diste vida y un cuerpo, al que dotaste, según vemos, de sentidos, y compaginaste de miembros y vestiste de hermosura, y adornaste de instintos animales con que atender al conjunto e incolumidad de aquel, tú me mandas que te alabe por tales dones y te confiese y cante a tu nombre, oh Altísimo, porque serías Dios omnipotente y bueno aunque no hubieras creado más que estas solas cosas, que ningún otro puede hacer más que tú. Eres el único, de quien procede todo ser, hermosísimo,
que das forma a todas las cosas y con tu ley las ordenas todas. Vergüenza me da, Señor, tener que asociar a la vida que vivo en este siglo aquella edad que no recuerdo haber vivido y sobre la cual he creído a otros y yo conjeturo haber pasado, por verlo así en otros niños. Bien que esta conjetura merezca toda fe, porque en lo referente a las tinieblas en que está envuelto mi olvido de ella corre parejas con aquella que viví en el seno de mi madre. Ahora bien, si yo fui concebido en iniquidad y me alimentó en pecados mi madre en su seno, ¿dónde, te suplico, Dios mío, dónde, Señor, yo, tu siervo, donde o cuándo fui yo inocente? Más ved que ya cayó aquel tiempo, a que ya ocuparme de él, cuando no conservo de él vestigio alguno. Capítulo 8. Describe cómo comenzó a hablar. ¿No fue, acaso, caminando de la infancia hacia aquí como llegué a la puericia? O, por mejor decir, vino esta a mí y suplantó a la infancia, sin que aquella se retirase, porque ¿a dónde podía ir? Con todo, dejó de existir, pues ya no era yo infante que no hablase, sino niño que hablaba. Recuerdo esto, pero como aprendí a hablar, lo advertí después. Ciertamente no me enseñaron esto los mayores, presentándome las palabras con cierto orden de método, como luego después me enseñaron las letras, sino yo mismo con el entendimiento que tú me diste, Dios mío, al querer manifestar mis sentimientos con gemidos y voces varias y diversos movimientos de los miembros, a fin de que satisficiesen mis deseos, y ver que no podía todo lo que yo quería ni a todos los que yo quería. Así, pues, cuando éstos nombraban alguna cosa, la fijaba yo en la memoria, y si al pronunciar de nuevo tal palabra movían el cuerpo hacia tal objeto, entendía y colegía que aquel objeto era el denominado con la palabra que pronunciaban. Cuando lo querían mostrar, que esta fuese su intención, lo deducía yo de los movimientos del cuerpo, que son como las palabras naturales de todas las gentes, y que se hacen con el rostro y el guiño de los ojos y cierta actitud de los miembros y tono de la voz, que indican los afectos del alma para pedir, retener, rechazar o huir alguna cosa. De este modo, de las palabras, puestas en varias frases y en sus lugares y oídas repetidas veces, iba coligiendo yo poco a poco los objetos que significaban y, vencida la dificultad de mi lengua, comencé a dar a entender mis quereres por medio de ellas. Así fue como empecé a usar los signos comunicativos de mis deseos con aquellos entre quienes vivía y entré en el fondo del proceloso mar de la sociedad, pendiente de la autoridad de mis padres y de las indicaciones de mis mayores. Capítulo 9. Miserias y juegos de la infancia. Oh Dios mío, y qué de miserias y engaños no experimenté aquí cuando se me proponía a mí, niño, como norma de buen vivir la obediencia a mis preceptores para brillar en este mundo y sobresalir en las artes de la lengua, con las cuales después pudiese lograr honras humanas y falsas riquezas. A este fin me pusieron a la escuela para que aprendiera las letras, en las cuales ignoraba yo, infeliz de mí, lo que había de utilidad. Con todo, si era perezoso en aprenderlas, era azotado, sistema alabado por los mayores, muchos de los cuales, que llevaron este género de vida antes que nosotros, nos trazaron caminos tan trabajosos, por los que se nos obligaba a caminar, multiplicando así el trabajo y dolor a los hijos de Adán. Pero dimos por fortuna con hombres que te invocaban, Señor, y aprendimos de ellos a sentirte, en cuanto podíamos, como un ser grande que podía, aún no apareciendo a los sentidos, escucharnos y venir en nuestra ayuda. De ahí que, siendo aún niño, comencé a invocarte como a mi refugio y amparo, y en tu vocación rompí los nudos de mi lengua y,
aunque pequeño, te rogaba ya con no pequeño afecto que no me azotasen en la escuela, y cuando tú no me escuchabas, lo cual era para mi instrucción, reíanse los mayores y aun mis mismos padres, que ciertamente no querían que me sucediese ningún mal de aquel castigo, grande y grave mal mío. Entonces, por ventura, Señor, ¿hay algún alma tan grande, unida a ti con tan subido afecto? ¿Hay alguna, digo pues también puede producir esto cierta estolidez? ¿Hay, repito, alguna que unida a ti con piadoso afecto llegue a tal grandeza de ánimo que desprecie los potros y garfios de hierro y demás instrumentos de martirio por huir de los cuales se te dirigen súplicas de todas las partes del mundo? Y así se reía de ellos amando a los que acervísimamente los temen, como se reían nuestros padres de los tormentos con que de niños éramos afligidos por nuestros maestros, porque, en verdad, ni los temíamos menos ni te rogábamos con menos fervor que nos librases de ellos. Con todo, pecábamos escribiendo, o leyendo, estudiando menos de lo que se exigía de nosotros, y no era ello por falta de memoria o ingenio, que para aquella edad me los diste, Señor, bastantemente, sino porque me deleitaba el jugar, aunque no otra cosa hacían los que castigaban esto en nosotros. Pero los juegos de los mayores se conestaban con el nombre de negocios, en tanto que los de los niños eran castigados por los mayores, sin que nadie se compadeciese de los unos ni de los otros, o más bien de ambos, a no ser que haya un buen árbitro de las cosas que apruebe el que me azotasen porque jugaba a la pelota y con este juego impedía que aprendiera más prontamente las letras, con las cuales de mayor había de jugar más perniciosamente. ¿Acaso hacía otra cosa el mismísimo que me azotaba, quien, si en alguna cuestioncilla era vencido por algún colega suyo, era más atormentado de la cólera y envidia que yo cuando en un partido de pelota era vencido por mi compañero? Capítulo 10. Por amor al juego abandona el estudio. Con todo pecaba, Señor mío, ordenador y creador de todas las cosas de la naturaleza, mas solo ordenador de los pecados. Pecaba yo, Señor Dios mío, obrando contra las órdenes de mis padres y de aquellos mis maestros, porque podía después usar bien de las letras que querían que aprendiese, cualquiera que fuese la intención de los míos, porque no era yo desobediente por ocuparme en cosas mejores, sino por amor del juego, buscando en los combates soberbias victorias y halagar mis oídos con falsas fabulillas, con las cuales se irritase más la comezón, al mismo tiempo que con idéntica curiosidad se encandilaban mis ojos más y más por ver espectáculos, que son los juegos de los mayores, juegos que, quien los da, goza de tan gran dignidad que casi todos desean esto para sus hijos, a quienes, sin embargo, sufren de buen grado que los maltraten, cuando con tales espectáculos se retraen del estudio, por cuyo medio tienen la ilusión de que puedan llegar algún día a ser promotores de tales espectáculos. Mira, Señor, estas cosas misericordiosamente y líbranos de ellas a los que ya te invocamos, mas libra también a los que aún no te invocan, a fin de que te invoquen y sean igualmente libres. Capítulo 11. El nombre de Jesús y el deseo de Agustín de recibir el bautismo. Siendo todavía niño oí ya hablar de la vida eterna, que nos está prometida por la humildad de nuestro Señor Dios, que descendió hasta nuestra soberbia, y fui signado con el signo de la cruz, y se me dio a gustar su sal desde el mismo vientre de mi madre, que esperó siempre mucho en ti. Tuviste, Señor, como cierto día, siendo aún niño, fui presa repentinamente de un dolor de estómago que me abrasaba y puso en trance de muerte. Tuviste también, Dios mío, pues eras ya mi guarda,
con qué fervor de espíritu y con qué fe solicité de la piedad de mi madre y de la madre de todos nosotros, tu iglesia, el bautismo de tu Cristo, mi Dios y Señor. Se turbó mi madre carnal, porque me paría con más amor en su casto corazón en tu fe para la vida eterna, y ya había cuidado, presurosa, de que se me iniciase y purificase con los sacramentos de la salud, confesándote, oh mi Señor Jesús, en remisión de mis pecados, cuando he aquí que de repente comencé a mejorar, y se difirió, en vista de ello, mi purificación, juzgando que sería imposible que, si vivía, no me volviese a manchar y que el reato de los delitos cometidos después del bautismo es mucho mayor y más peligroso. Por este tiempo creía yo, creía ella y creía toda la casa, excepto solo mi padre, quien, sin embargo, no pudo vencer en mí el ascendiente de la piedad materna para que dejara de creer en Cristo, como él no creía, porque cuidaba solícita mi madre de que tú, Dios mío, fueses para mí Padre, más bien que aquel, en lo cual tú la ayudabas a triunfar de él, a quien, no obstante ser ella mejor, servía, porque en ello te servía a ti, que lo tienes así mandado. Pero quisiera saber, Dios mío, te suplico, si tú gustas también de ello, ¿por qué razón se difirió entonces el que fuera yo bautizado, si fue para mi bien el que aflojaran, por decirlo así, las riendas del pecado si no me las aflojaron? ¿De dónde nace ahora el que de unos y de otros llegue a nuestros oídos de todas partes? Dejadle, que obre, que todavía no está bautizado, sin embargo, que no digamos de la salud del cuerpo, dejadle, que reciba aún más heridas, que todavía no está sano. Cuánto mejor me hubiera sido recibir pronto la salud y que mis cuidados y los de los míos se hubieran empleado en poner sobre seguro bajo tu tutela la salud recibida de mi alma, que tú me hubieses dado. Mejor fuera, sin duda, pero como mi madre preveía ya cuántas y cuán grandes olas de tentaciones me amenazaban después de la niñez, quiso ofrecerles más bien la tierra, de donde había de ser formado, que no ya la misma imagen. Capítulo 12. Aversión de Agustín a las primeras letras. En esta mi niñez, en la que había menos que temer por mí que en la adolescencia, no gustaba yo de las letras y odiaba el que me urgiesen a estudiarlas. Con todo, era urgido y me hacían gran bien. Quien no hacía bien era yo, que no estudiaba sino obligado, pues nadie que obra contra su voluntad obra bien, aun siendo bueno lo que hace. Tampoco los que me urgían obraban bien, antes todo el bien que recibía me venía de ti, Dios mío, porque ellos no veían otro fin a que yo pudiera encaminar aquellos conocimientos que me obligaban a aprender sino a saciar el insaciable apetito de una abundante escasez y de una gloria ignominiosa. Mas tú, Señor, que tienes numerados los cabellos de nuestra cabeza, usabas del error de todos los que me apremiaban a estudiar para mi utilidad y del mío en no querer estudiar para mi castigo, del que ciertamente no era indigno, siendo niño tan chiquito y tan gran pecador. Así que de los que no obraban bien, tú sacabas bien para mí, y de mis pecados, mi justa retribución, porque tú has ordenado, y así es, que todo ánimo desordenado lleva en sí mismo incierto castigo. Capítulo 13. Antipatía al griego. Retóricas y cantilenas matemáticas. ¿Cuál era la causa de que yo odiara las letras griegas, en las que siendo niño era imbuido? No lo sé, y ni aún ahora mismo le tengo bien averiguado. En cambio, me agradaban las latinas con pasión, no las que enseñan los maestros de primaria, sino las que explican los llamados gramáticos, porque aquellas primeras, en las que se aprende a leer, y escribir y contar,
no me fueron menos pesadas y enojosas que las letras griegas. Mas ¿de dónde podía venir aún esto sino del pecado y de la vanidad de la vida, por ser carne y viento que camina y no vuelve? Porque, sin duda, que aquellas letras primeras, por cuyo medio podía llegar, como de hecho ahora puedo, a leer cuanto hay escrito y a escribir lo que quiero, eran mejores, por ser más útiles, que aquellas otras en que se me obligaba a retener los errores de no sé qué Eneas, olvidado de los míos, y a llorar a Dido muerta, que se suicidó por amores, mientras yo, muy miserable, me sufría a mí mismo con ojos enjutos, muriendo para ti con tales cosas, oh Dios, vida mía, porque, ¿qué cosa más miserable que el que un mísero no tenga misericordia de sí mismo y, llorando la muerte de Dido, suicida por amor de Eneas, no llore su propia muerte por no amarte a ti, oh Dios, luz de mi corazón, pan interior de mi alma, virtud fecundante de mi mente y seno amoroso de mi pensamiento? No te amaba y fornicaba lejos de ti, y, fornicando, oía de todas partes, bien, bravo, porque la amistad de este mundo es adulterio contra ti, y si le gritan a uno, bien, bravo, es para que tenga vergüenza de no ser así, y no llorando esto, lloraba Dido muerta, que buscó su última hora en el hierro, en tanto que yo buscaba tus últimas criaturas, dejándote a ti y yendo, como tierra, tras la tierra, hasta el punto que, si entonces me hubieran prohibido leer tales cosas, me hubieran causado dolor, por no leer lo que me dolía. No obstante, semejante demencia es tenida por cosa más noble y provechosa que las letras, en las que se aprende a leer y escribir. Mas ahora, Dios mío, grite en mi alma tu verdad y diga, no es así, no es así. Antes aquella primera instrucción es absolutamente mejor que esta, puesto que yo preferiría olvidar ante todas las aventuras de Eneas y demás fábulas por el estilo que no el saber leer y escribir. Ya sé que de las puertas de las escuelas de los gramáticos penden unos velos o cortinas, pero estos no son tanto para velar el secreto cuanto para encubrir el error. No den voces contra mí aquellos que ya no temo mientras te confieso a ti las cosas de que gusta mi alma y descanso en la detestación de mis malos andares, a fin de que ame tus buenos caminos. No den voces contra mí los mercaderes de gramática, porque si les propongo la cuestión de si es verdad que Eneas vino alguna vez a Cartago, como afirma el poeta, los indoctos me dirán que no lo saben, y los entendidos, que no es verdad. Pero si les pregunto con qué letra se escribe el nombre de Eneas, todos los que las han estudiado me responderán lo mismo, conforme al pacto y convenio por el que los hombres han establecido tales signos entre sí. Igualmente, si les preguntare qué sería más perjudicial para la vida humana, olvidársele a uno saber leer y escribir o todas las ficciones de los poetas, quien no ve lo que responderían, de no estar fuera de sí. Luego erraba yo, Dios mío, en aquella edad al anteponer aquellas cosas vanas a estas provechosas, arrastrado únicamente del gusto, o por mejor decir, al amar aquellas y odiar estas, porque odiosa canción era para mí aquel 1 y 1 son 2, 2 y 2 son 4, en tanto que era para mí espectáculo dulcísimo y entretenido la narración del caballo de madera lleno de gente armada, y el incendio de Troya, y la sombra de Creusa. Capítulo 14. Odio al griego y amor al latín. Pues, porque odiaba yo entonces la gramática griega, en la que tales cosas se cantan, porque también Homero es perito en tejer tales fabulillas y dulcísimamente vano, aunque para mí de niño fue bien amargo. Yo creo que igualmente les será Virgilio a los niños griegos cuando se les apremie a aprender, como a mí a Homero. Y es que la dificultad, sí,
La dificultad de tener que aprender totalmente una lengua extraña era como una hiel que rociaba de amargura todas las dulzuras griegas de las narraciones fabulosas, porque todavía no conocía yo palabra de aquella lengua, y ya se me instaba con vehemencia, con crueles terrores y castigos, a que la aprendiera. En cambio, del latín, aunque, siendo todavía infante, no sabía tampoco ninguna, sin embargo, con un poco de atención lo aprendí entre los halagos de las nodrizas, y las chanzas de los que se reían, y las alegrías de las que jugaban, sin miedo alguno ni tormento. Lo aprendí, digo, sin el grave apremio del castigo, acuciado únicamente por mi corazón, que me apremiaba a dar a luz sus conceptos, y no hallaba otro camino que aprendiendo algunas palabras, no de los que las enseñaban, sino de los que hablaban, en cuyos oídos iba yo depositando cuanto sentía. Por aquí se ve claramente cuánta mayor fuerza tiene para aprender estas cosas una libre curiosidad que no una coactiva necesidad, pero se amortiguan con esta los excesos de aquella según tus leyes, oh Dios, según tus leyes, que van desde las férulas de los maestros hasta los tormentos de los mártires, sí, según tus leyes, Señor, que pueden asivararnos con saludables amarguras que nos vuelvan a ti de venenosas diversiones por las que nos habíamos apartado de ti. Capítulo 15. Consagra a Dios cuanto aprendió de niño. Oye, Señor, mi oración, a fin de que no desfallezca mi alma bajo tu disciplina ni me canse en confesar tus misericordias, con las cuales me sacaste de mis pésimos caminos, para serme dulce sobre todas las dulzuras que seguí, y así te amé fortísimamente, y estreché tu mano con todo mi corazón, y me libres de toda tentación hasta el fin. He aquí, Señor, que tú eres mi Rey y mi Dios, pues queda en tu servicio cuanto útil aprendí de niño y para tu servicio sea cuanto hablo, escribo, leo y cuento. Pues cuando aprendí aquellas vanidades, tú eras el que me dabas la verdadera ciencia, y me has perdonado ya los pecados de deleite cometidos en tales vanidades. Mucho vocabulario útil aprendí en ellas, es verdad, pero también se pueden aprender en las cosas que no son vanas, y este es el camino seguro por el que debían caminar los niños. Capítulo 16. Reprueba ciertos métodos de enseñar las letras humanas. Mas ay de ti, oh río de la costumbre humana, ¿quién hay que te pondrá dique? ¿Cuándo no te secarás? ¿Hasta cuándo dejarás de arrastrar a los hijos de Eva ese mar inmenso y espantoso que apenas logran pasar los que subieren sobre el leño? ¿Acaso no fue en ti donde yo leí la fábula de Júpiter tonante y adulterante? Cierto es que no pudo hacer ambas cosas, pero así se fingió para autorizar la imitación de un verdadero adulterio con el engaño de un falso trueno. Con todo, ¿quién es de los maestros que llevan pénula el que oye con oído sano a uno de su misma profesión que dogmatiza clamando? Fingía estas cosas Homero y trasladaba las cosas humanas a los dioses. Pero yo más quisiera que hubiera pasado las divinas a nosotros, aunque más verdadero sería decir que fingió estas cosas aquel, atribuyendo las divinas a hombres corrompidos, para que los vicios no fuesen tenidos por vicios y cualquiera que los cometiese pareciese que imitaba a dioses celestiales, no a hombres perdidos, y, sin embargo, oh río infernal, en tus aguas se precipitan los hijos de los hombres incluso pagando honorarios por aprender tales perversiones. Y se tiene por gran espectáculo poder hacer esto en el foro público al amparo de las leyes, que determinan, a más de los honorarios, los salarios que se han de dar a los actores. Y golpeas tus cantos y gritas diciendo, aquí se aprende vocabulario, aquí se adquiere elocuencia,
sumamente necesaria para persuadir y exponer el propio pensamiento, como si no pudiéramos aprender estos vocablos: lluvia, dorado, regazo, disfraz, bóveda celeste y otras más que se hallan escritas en dicho lugar, si Terencio no nos introdujese a un joven perdido que se propone a Júpiter como modelo de estupro, al contemplar una pintura mural en la que se representaba al mismo Júpiter en el momento en que, según dicen, envió una lluvia de oro sobre el regazo de Danae, engañando con semejante truco a la pobre mujer, y ved cómo se excitaba a la lujuria a vista de tan celestial maestro, signo de exclamación abierta. ¿Y qué Dios? Dice, signo de exclamación abierta, nada menos que el que hace retumbar la bóveda del cielo con enorme trueno. Y yo, hombrecillo, ¿no iba a hacer lo mismo? Pues lo hice, sí, y con mucho gusto. De ningún modo con semejante torpeza se aprenden mejor aquellas palabras, sino que con tales palabras se perpetra más atrevidamente semejante torpeza. No condeno yo las palabras, que son como vasos selectos y preciosos, sino el vino del error que maestros ebrios nos propinaban en ellos, y del que si no bebíamos éramos azotados, sin que se nos permitiese apelar a otro juez sobrio. Y, no obstante, Dios mío, en cuya presencia ya no ofrece peligro mi recuerdo, confieso que aprendí estas cosas con gusto y en ellas me deleité, miserable, siendo por esto llamado niño de grandes esperanzas. Capítulo 17. Uno de los ejercicios escolares más frecuentes. Permíteme, Señor, que diga también algo de mi ingenio, don tuyo, y de los delirios en que lo empleaba. Se me proponía como asunto cosa muy inquietante para mi alma, así por el premio de la alabanza o deshonra como por el temor a los azotes, que dijese las palabras de la diosa Juno, airada y dolorida por no poder alejar de Italia al rey de los teucros, que jamás había oído yo que Juno las dijera, pero se nos obligaba a seguir los pasos errados de las ficciones poéticas y a decir algo en prosa de lo que el poeta había dicho en verso, diciéndolo más elogiosamente aquel que, conforme a la dignidad de la persona representada, sabía pintar con más viveza y similitud y revestir con palabras más apropiadas los afectos de ira o dolor de aquella. Pero ¿de qué me servía, oh vida verdadera, Dios mío? ¿De qué me servía que yo fuera aplaudido más que todos mis coetáneos y condiscípulos? ¿No era todo aquello humo y viento? ¿Acaso no había otra cosa en que ejercitar mi ingenio y mi lengua? Tus alabanzas, Señor, tus alabanzas, contenidas en tus escrituras, debieran haber suspendido el pámpano de mi corazón, y no hubiera sido arrebatado por la vanidad de unas bagatelas, víctima de las aves, porque no es de un solo modo como se sacrifica a los ángeles transgresores. Capítulo 18. Reprobación de la norma gramatical antepuesta a la norma moral. Pero, qué milagro que yo me dejara arrastrar de las vanidades y me alejara de ti, Dios mío, cuando me proponían como modelos que imitar a unos hombres que sí, al contar alguna de sus acciones no malas, eran notados de algún barbarismo o solecismo, se llenaban de confusión, y, en cambio, cuando eran alabados por referir con palabras castizas y apropiadas, de modo elocuente y elegante, sus deshonestidades, se hinchaban de vanidad. Tú ves, Señor, estas cosas y callas magnánimo, y lleno de misericordia, y verás. Pero, ¿callarás para siempre? Pues saca ahora de este espantoso abismo al alma que te busca, y tiene sed de tus deleites, y te dice de corazón, busqué, Señor, tu rostro, Señor, buscaré, pues lejos está de tu rostro quien anda en afecto tenebroso,
porque no es con los pies del cuerpo ni recorriendo distancias como nos acercamos o alejamos de ti. ¿Acaso aquel tu hijo menor buscó caballos, o carros, o naves, o voló con alas visibles, o hubo de mover las tabas para irse a aquella región lejana donde disipó lo que le habías dado? Oh Padre dulce en dárselo y más dulce aún en recibirle andrajoso. Así, pues, estar en afecto libidinoso es lo mismo que estarlo en tenebroso y lo mismo que estar lejos de tu rostro. Mira, Señor, Dios mío, y mira paciente, como sueles mirar, de qué modo guardan diligencias los hijos de los hombres los pactos sobre las letras y las sílabas recibidos de los primeros hablistas y, en cambio, descuidan los pactos eternos de salud perpetua recibidos de ti, de tal modo que si alguno de los que saben o enseñan las reglas antiguas sobre los sonidos pronunciase, contra las leyes gramaticales, la palabra homo sin aspirar la primera letra, desagradaría más a los hombres que si, contra tus preceptos, odiase a otro hombre siendo hombre, como si el hombre pudiese tener enemigo más pernicioso que el mismo odio con que se irrita contra él, o como si pudiera causar a otro mayor estrago persiguiéndole que el que causa a su corazón odiando. Y ciertamente que no nos es tan interior la ciencia de las letras como la conciencia que manda no hacer a otro lo que uno no quiere sufrir. Oh, cuán íntimo eres tú, que, habitando silencioso en los cielos, Dios solo grande, con la ley inmutable vas derramando cegueras de escarmiento sobre las concupiscencias ilícitas, cuando el hombre, anheloso de fama de elocuencia, persiguiendo a su enemigo con odio feroz ante un juez rodeado de gran multitud de hombres, se guarda muchísimo de que por un lapsus linguae no incurra en un error morfológico y no le importa que con el furor pasional le elimine de entre los hombres. Capítulo 19. Describe algunos de los pecados de su infancia escolar. En el umbral de tales costumbres, infeliz de mí, yacía yo de niño, y de semejante arena era aquella palestra en que yo me ejercitaba, y en la que temía más incurrir en un barbarismo, si lo cometía, que cuidado de no tener envidia a quienes no incurrían en él. Estas cosas, Dios mío, te digo y confieso, en las cuales era alabado de aquellos a quienes agradar era entonces para mí vivir honestamente, porque no veía yo el abismo de torpeza en que me había arrojado lejos de tus ojos, y aún entre ellos, ¿quién más deforme que yo, que, con ser tales, todavía les desagradaba, engañando con infinidad de mentiras a mis ayos, maestros y padres por amor del juego y por el deseo de ver espectáculos frívolos e imitarlos con juguetona inquietud? También hacía algunos hurtos de la despensa de mis padres y de la mesa, ya provocado por la gula, ya también por tener que dar a los niños que me vendían el gusto de jugar conmigo, aun cuando ellos se divirtiesen igualmente que yo. En el juego andaba frecuentemente a casa de victorias fraudulentas, vencido del vano deseo de sobresalir. Sin embargo, ¿qué cosa había que yo quisiera menos sufrir y que yo reprendiese más atrozmente en otros? Si lo descubría, que aquello mismo que yo les hacía a los demás, más aún, si por casualidad era yo cogido en la trampa y me lo echaban en cara, me ponía furioso antes de que ceder. ¿Y es esta la inocencia infantil? No, Señor, no lo es, te lo confieso, Dios mío, porque estas mismas cosas que se hacen con los ayos y maestros por causa de las nueces, pelotas y pajarillos, se hacen cuando se llega a la mayor edad con los prefectos y reyes por causa del dinero, de las fincas y siervos, del mismo modo que a las férulas se suceden suplicios mayores. Luego cuando tú, Rey nuestro, dijiste, de tales es el reino de los cielos, quisiste, sin duda,
darnos en la pequeñez de su estatura infantil un símbolo de humildad. Capítulo 20. Recapitulación de todo el libro. Con todo, Señor, gracias te sean dadas a ti, excelentísimo y óptimo Creador y Gobernador del universo, Dios nuestro, aunque te hubieses contentado con hacerme solo niño, porque, aún entonces, vivía, sentía y tenía cuidado de mi integridad, vestigio de tu secretísima unidad, por la cual existía. Guardaba también con el sentido interior la integridad de los otros mis sentidos y me deleitaba con la verdad en los pequeños pensamientos que sobre cosas pequeñas formaba. No quería me engañasen. Tenía buena memoria y me iba instruyendo con la conversación. Me deleitaba la amistad, huía del dolor, abyección e ignorancia. ¿Qué hay en un viviente como este que no sea digno de admiración y alabanza? Pues todas estas cosas son dones de mi Dios, que yo no me los he dado a mí mismo, y todos son buenos y todos ellos soy yo. Bueno es el que me hizo y aún Él es mi bien. A Él quiero ensalzar por todos estos bienes que integraban mi ser de niño. En lo que pecaba yo entonces era en buscar en mí mismo y en las demás criaturas, no en Él, los deleites, grandezas y verdades, por lo que caía luego en dolores, confusiones y errores. Gracias a ti, dulzura mía, gloria mía, esperanza mía y Dios mío. Gracias a ti por tus dones, pero guárdamelos tú para mí, así me guardarás también a mí y se aumentarán y perfeccionarán los que me diste, y yo seré contigo, porque tú me diste la existencia.